Hola, bienvenidos a Vive de lo que amas, el podcast de Toulouse-Lautrec, donde conectamos con los líderes creativos que inspiran y viven de lo que aman. Soy Carlos Campos, director de innovación de Toulouse, su host en este podcast, y tengo el agrado de darle la bienvenida a Roy Ralston, el ícono de la publicidad y la creatividad del Perú, Gracias. con una trayectoria de más de 40 años, con diferentes actividades y puestos de liderazgo en diferentes agencias publicitarias del Perú y de la región. Y hoy vamos a conversar de este fantástico universo de la creatividad, la innovación y la publicidad. Bienvenido, Rodi, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. Cualquiera que un poco revisa tu trayectoria extensa, diría que tenías clarísimo que querías vivir de la creatividad, de la publicidad. Sin embargo, creo que la pregunta sería, ¿en qué momento descubres o encuentras esta, digamos, esta luz que te dice, quiero ir por el mundo de la creatividad? ¿Cuál fue el No, hallazgo, tu descubrimiento? al contrario, fíjate, yo como todo, como muchos, no voy a decir todos, pero muchos de los jóvenes que teníamos ya, yo en esa época era joven también, que teníamos como una inclinación por algo creativo, no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida. Y de hecho, estaba totalmente equivocado. En mi época, claro, cuando tomabas los test vocacionales y eras creativo, te decían dos cosas. O te vas a Bellas Artes o te vas a estudiar arquitectura. No habían carreras de publicidad ni Correcto. nada por el estilo. Entonces me fui a arquitectura, obviamente, y le dediqué 2 años a eso y me fue como las pelotas. Odiaba cada día eso, no era para mí. Y finalmente de ahí decido salir y buscar alternativas y comienza a zumbar el tema de la creatividad publicitaria por distintos caminos, ¿no? Gente que salía de arquitectura y que se iba a publicidad. Mi papá, que trabajaba en marketing, me hablaba siempre, oye, creatividad, publicidad, tú deberías, creo que tienes para eso. Y entonces eso fue. Y al final entré a una agencia de chupe, trabajé gratis 7 meses para descubrir si eso era lo que tenía que hacer. Y la verdad es que me encantó. Y me encantó. Y por suerte tuve dedos para el piano, ¿no? Por suerte tuve dedos para el piano. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha cambiado esa agencia de los primeros Ujú. años con las de ahora? Es otro mundo completamente distinto. Tienes que imaginar estamos hablando del año 82, ¿no? Tienes que imaginar una agencia donde no existía ni una computadora. De hecho, nada era digital. Todo se hacía a mano. Cuando tenías que hacer los avisos, eh, se pegaba letra por letra. Los artefinalistas cortaban letra por letra, A, B, C, iban armando las palabras. El pegote, ¿no? El El GB pegote, el líquido. GB líquido, todo, así se hacían las cosas a O mano, sea, hemos ¿no? pasado el GB líquido a la inteligencia artificial. Así es. Y cuando querías hacer un comercial de televisión, ibas a una de las tres grandes productoras, estaban Croma, Canal 1, Cine 70, y se hacían muy caseramente los videos, ¿no? Todo era en video 3/4. Y si querías poner un título, usabas Codalits, que eran Claro. unos títulos que pegaba frente a otra cámara. Era todo artesanal, muy artesanal. En términos de producción, más que nada. En términos conceptuales, te diría que, y estratégicos, te diría que es básicamente, la esencia es la misma. Se nos han abierto 1 millón de posibilidades, tenemos 1 millón de herramientas, pero la esencia, en realidad lo que hacía el primer día en Forum, es lo mismo que sigo haciendo ahora. Digamos que el concepto, la creatividad navega las épocas, las tecnologías. Y es el producto que se vende, ¿no? Es el producto que necesitan los anunciantes, es el producto con el que las marcas llegan a los consumidores, se comunican con el público. Y eso sigue vigente. La forma es otro planeta. Estamos en otro planeta. Correcto. Y hablando de esta creatividad, de esta esencia, ¿cómo es que, digamos,
la creatividad traspasa, digamos, el mundo publicitario, porque mucha gente puede pensar de que, eres creativo, bueno, publicidad, de por ahí el diseño y las artes, ¿no? Mm. Pero ¿cómo es que la publicidad, cómo ves la publicidad en otros campos, en otras industrias? La creatividad, digamos, yo veo que el, siempre he pensado que tenemos esta palabra en el título, ¿no? La creatividad, director creativo. Y siempre he Claro, pensado que es una locura, ¿no? claro. Porque ser creativo es una característica, como ser simpático, es como ser director simpático o ser el director matemático, ¿no? Es raro. Entonces, pero porque la creatividad está en todas partes. Y los ingenieros son creativos, y los que desarrollan software son creativos. No es una propiedad de las comunicaciones, del área de las comunicaciones. Claro, se hacen más necesarios o destacan más ahí, o lo hemos vendido mejor, qué sé yo, eh, pero no es para nada una propiedad mía. Habla de los músicos, los artistas. O sea, en todas las carreras, con el elemento de la creatividad puedes destacar, ¿no? Y a propósito de esta competencia y de habilidades nuevas que aparecen, tecnológicas sobre todo, ¿no? Ahora con, digamos, toda esta cantidad de tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, ¿cómo ves el contexto? Los profesionales, ¿cuál es su mirada? ¿Piensan que van a ser reemplazados? ¿Cuál es la actitud frente a este fenómeno tecnológico? No creo que, no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Pero no creo que vamos a ser temporalmente reemplazados. Eh, Creo que vamos a poder usar la inteligencia artificial para producir mucho más, en menos tiempo, ¿no? Pero hay elementos que la inteligencia artificial todavía no logra, quizás en el futuro sí, quizás démosle 5 años, de repente 10 años, sí logrará, pero todavía no logra conceptualizar muy bien. O sea, me tira buenas puntas, yo la uso siempre, pimponeo con la inteligencia artificial y todo bien, pero al final le digo, oye, de todo esto, no, ¿qué tal si vamos por acá? Y como siempre dice, brillante, Robbie, ¿no? Siempre te responde Sí, así, claro, brillante, ese concepto tiene fuerza, no sé qué. Pero sí, se queda muy en el cliché, porque claro, es lo que aprende, es el cliché, exacto. cliché, cliché, pero cuando tienes que romper la caja, le es muy difícil lanzar un eslogan realmente innovador. No lo puede hacer, no todavía, no creo que no lo vaya a hacer. Creo que eso es lo que más lejos va a estar en la inteligencia artificial. No creo que no vaya a pasar, va a pasar, pero cada vez es más complejo ese tema para la misma inteligencia artificial. Correcto, correcto. Entonces, además de estas habilidades tecnológicas y de poder interactuar con las tecnologías, Ujú. ¿qué otras competencias o habilidades piensas que son relevantes en nuestros días para ser competitivo en la creatividad, en la publicidad? A ver, la creatividad es un talento que tienes, y el tema es cómo lo usas. Y para usarlo correctamente tienes que tener un entendimiento más macro del asunto y de tu labor y de tu rol y de lo que estás tratando de buscar, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que me ayudó a mí. Entonces sumé creatividad con el entendimiento de marketing, ¿no? Y después a lo largo de los años he tenido un entendimiento más profundo de lo que es una marca, del rol de la marca en la transacción, en la comunicación, dentro de una empresa, dentro del marketing. Eh, Entender, por ejemplo, la preferencia de marca como un factor clave como de misión de todo lo que hacemos. ¿Para qué hago este comercial? ¿Para qué hago esto? Es para generar preferencia. Yo no le voy a enseñar a la gente a tomar agua. No, yo tengo que hacer, prefiere esta marca de agua. Eso es, preferencia de marca es todo lo que hacemos. Entonces, esa comprensión más amplia, o sea, ya, yo sé hacer creatividad, tengo imaginación,
sé hacer una estrategia, pero ¿para qué? Para qué, entender nuestro rol, entender cómo está cambiando, cómo se mueve la competencia, cuáles son los Es un espacios pensamiento estratégico, es el, crítico del asunto. exacto, pucha, lo has dicho, lo has sintetizado. El pensamiento estratégico es lo que tiene que estar, lo que tiene que primar. Antes de levantar el lápiz tienes que tener clara la estrategia. Eso es. Y de ahí, sí, levanta el lápiz y vuela, ¿no? Pero primero, ¿qué quieres lograr? ¿Y para qué? Genial, claro que sí. Entonces, tenemos una capa de talento creativo. Hablabas del talento creativo, ya eso lo tienes. ¿Y cómo uno puede practicar ser creativo? ¿Cómo se practica la creatividad? Si es que se practica, tú me dirás, desde tu mirada. Sí, se practica mucho y se practica, pero es trabajando en realidad. Cuando entré a Forum, me metieron al departamento creativo, ¿no? Porque es lo que yo quería hacer. Quiero ser creativo, decía yo. Soy creativo, quiero ser creativo. Y me dijeron, pero ¿quieres ser diseñador o redactor? ¿Y qué? Hay Ah, dos, o claro, sea, no tenía la menor idea. claro. Entonces me mandaron miré lo que hacían los diseñadores y yo diseñaba, pero venía de arquitectura, pero nunca a ese nivel, todo era a mano, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, 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 quiero ser redactor. Y me pusieron a trabajar una semana ahí y dijeron, no, estás muy pollo. Y me mandaron a producción. Y entonces estuve trabajando 7 meses en producción y en las noches Jorge Salmón me daba tareas. Jorge Salmón es mi padre publicitario. Jorge Salmón me daba tareas, retos y proyectos. Y yo en las noches, después de hacer el trabajo diario en producción, trabajaba en mi casa. Eso es Y muy eso es importante. pura práctica. Y Jorge se tomó el trabajo de cada mañana revisar lo que yo hacía y comentarme y comentarme y comentarme y pedirme más y exigirme más, exigirme más. O sea, es pura práctica, es oficio. Samuel Bermeo, un tipo también que me enseñó mucho ahí me dijo, esto es un oficio, no te dejes engañar por el tema de que eres un artista, no, esto es un Claro, oficio. claro. Mira, si lo haces, es como ser un carpintero. Si lo llevas al extremo, puedes convertirte en un ebanista, pero es práctica, 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 práctica. Fantástico. Has recordado liderazgos, jefes. ¿Y cuál es el componente o la clave o la importancia desde tu punto de vista, Roy, del trabajo en equipo? ¿Cómo funciona Mm, la creatividad en equipo? sí, muy buena. Es, es, es lindo. Extraño eso un poco. Nosotros somos virtuales desde antes de la pandemia. Dijimos, vamos a hacer el trabajo remoto. Es una idea que ¿Mm? tenía hace mucho tiempo. Y en septiembre del 2019 hicimos trabajo remoto. Dijimos, vamos, ya cerramos la oficina. Justo se vencía el contrato. Vámonos a nuestras casas. Y, y, eh, Y de ahí llegó la pandemia. Cuando nos mandaron a todos a la casa, nosotros por suerte ya estábamos acostumbrados a trabajar en remoto. Claro. Pero se extraña un poco el estar en un mismo lugar, el tontear, que es bonito también, el tontear, perder el tiempo. No, son esos espacios que necesita tal vez el creativo, ¿no? Donde aparecen Así es, hallazgos. así ¿Ah? es. Pero también era lindo, ¿no? Y aprendes mucho mirando también, esa es otra cosa. Tú aprendes mirando la pantalla del costado. Y eso en el remoto se pierde un poquitito, ¿ya? Se pierde un poco. Pero había mucha ineficiencia también, también. Por eso siempre nos amanecíamos, pucha. Llevas tu sleeping, ¿no? Como Uh, decían. yo todavía estoy acostumbrado a trabajar de noche en mi casa. Esa es una clave interesante. Cuando uno hace trabajo creativo, ¿de día o de noche para ti? Para mí, de noche. Me encanta trabajar de noche, nadie me interrumpe, nada, no llega el WhatsApp, pero es personal. Ahora, yo creo que viene de mi background, ¿no? En arquitectura era pura amanecida. Y llegué a una agencia donde no habían herramientas y la costumbre era amanecerse. Entonces, ahora me voy a remoto. Yo podría ser más ordenado, hacer mi trabajo durante el día, pero no lo hago. Tengo el hábito de durante el día volar, pimponear, contestar llamadas, no sé qué, y cuando tengo que crear es en la noche, en el silencio.
fantástico. Entonces, como medio búhos. Búho, Búho totalmente. total. Mira las ojeras. Bueno, sí, es cierto. Sí, pero bueno, es un espacio también de tranquilidad versus entran llamadas, te buscan por ahí, el WhatsApp y por todos lados, Es ¿no? que cuando estás creando, de verdad, una llamada, una tontera, un WhatsApp, una distracción no solo es un segundo, sino que te vuelve a cero, te desenfoca, porque tú estás en un proceso que estás yendo, voy por acá, le toco esto, no, Correcto, no, y todo está pasando en tu cabeza. exacto. Y si te mueven un poquitito, es como, ¡brac! Volviste a cero. Y te desarmaron el castillo. Bueno, apuntar, ¿ah? Porque estas son claves para conceptualizar y crear. Hay que estar muy enfocado, es cierto. Em, a ver, esta pregunta que siempre viene, ¿no? Y la gente espera, sobre todo los chicos, los jóvenes, eh, que desde tu experiencia, ¿cuáles son estas claves, ¿no? Para iniciarse en el mundo de la creatividad. Ah, claves que me han dado y que, Sí, que he claro. visto que funcionaron, ¿no? Eduardo Castro, el socio de Jorge Salmón, me pidió un comercial de radio, estamos en esa época, ¿no? Y yo fui, escribí un comercial de radio y se lo traje. Y Eduardo me dijo, ¿qué es esto? ¿Un comercial de radio? Pues lo que me pediste, un comercial de radio. No, Robbie, si yo te pido un comercial de radio, me tienes que traer 10 comerciales de radio, 20 Ah, comerciales de radio, correcto. distintos. Y yo voy a elegir cuál es el Opciones, mejor. Tú opciones. me vas a poder decirme cuáles son tus favoritos, pero yo voy a elegir cuál es el mejor. Mientras más alternativas tengas, mejor vas a tener más chance de que tengas un gran producto, será, ¿no? Entonces, anda de vuelta y tráeme 10, tráeme 20, ¿no? Me pidió 10 y yo le traje, y yo dije, Perfecto. ok, ya entendí. Y fui, acá tienes 20. Y me dijo, ya, pues no te pases. ¿Cuáles prefieres? Esta. Y me dijo, ya ves, compara este con el anterior. Mucho mejor, mucho, pero de verdad mucho mejor. Lo había pulido, había avanzado por otros caminos, explorado otros O sea, territorios, ser otras palabras. propositivo, ¿no? Y entre la cantidad, de verdad, entre la cantidad va a salir siempre uno mejor. Si solo tienes Exacto. uno, ese es el mejor. Pero si entre la cantidad puedes comparar. Y entonces, es verdad, hay que trabajar. Y si aún hoy, anteayer, cuando estaba con un cliente, oye, ¿no te gusta esa campaña? Te la cambio. No, me decían, sí me gusta. Ok, no hay problema para hacer campañas. O sea, yo puedo hacer un montón de campañas. Para un mismo brief puedo hacer un montón de campañas. No es como, esta es la campaña, no. Claro, y ahora con las posibilidades tecnológicas, Te hago otra. O sea, es pero más, si mi trabajo es tener ideas, soy creativo, no le tengo miedo a me divierte hacer campañas. una Ent- pregunta, ahora en tu consultor estás trabajando branding con inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? No, todo lo trabajo con Bueno, inteligencia artificial, pero todo. No. Pero estamos ayudando a algunas marcas a, a pulir sus GPTs ok, internos para que respondan mejor. Ahora, todo es un proceso, es una experimentación, pero sí estamos en ese camino. Eh, genial. o sea, nosotros usamos ya la inteligencia artificial desde que salió, como todos, ¿no? Para todo. Yo soy bien techie, a mí me encantan las computadoras desde siempre. Y de ahí hemos encontrado esto que es útil para cierta gente que está un poco perdida, de cómo lo uso en el terreno creativo, ¿no? Bueno, estamos en eso entonces. Y tal vez volviendo atrás, y esto puede ser anecdótico, interesante, ¿cuál fue tu primer contacto tecnológico en la creatividad? En la creatividad. A ver, en casa, en la época en que yo entraba a la agencia, mi papá trajo una computadora. En esa época era una Apple IIc, portátil, preciosa, todavía la tengo guardada. Eso, Linda, linda. Pero era pantalla verde monocromática, no servía para correcto, nada correcto, creativo. correcto. Y de ahí yo trabajé en Forum, de ahí trabajé en Macan, Perú, y de Macan, Perú me fui a ProPerú, y de ProPerú me mandaron a Ecuador, estuve trabajando en Ecuador, y de repente llega una Mac. Una Mac para toda la agencia. Es como, wow. Y había
una chica, Karina, que era la operadora de la computadora, y nosotros nos sentábamos a su costado y le decíamos, y la mirábamos trabajar y le decíamos, agrándame esto, achícame esto, pon esto. Y íbamos con nuestras hojas y ella tipeaba, taca, 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 y hacía los avisos ahí. Ese fue el primer contacto. 3 años después me voy a Macán, Chile, y ahí tenía mi computadora para mí. Wow. Cada creativo tenía su propia computadora y era como Disneylandia. Increíble, Increíble. increíble. Era una Mac chiquitita, pantalla blanco y negro, pero ya podías redactar ahí, ¿no? Bueno, hemos pasado de tener como que la máquina a tener el laboratorio y ahora apoyado en tecnologías emergentes. Fascinante. El mundo ha recorrido 40 años casi o más Ujú. No, en 40 la ya se publicidad. cumplen. Deben haber muchas anécdotas, Ujú. curiosidades. Es una pregunta, me imagino, difícil porque deben ser muchas, Claro. pero si recuerdas alguna, No soy muy bueno para las anécdotas, pero sí, me ha pasado de todo. En como 40 no años se te te queda pasa la campaña en el carro y llegaste donde, donde el todo. cliente sin nada y tuviste que improvisar. Todo, todo, todo. Cuando era chico, habían estas cosas que se llamaban codalits, que pues, servían para poner los Claro, títulos, ¿ya? claro. Era una lámina de film así, de negra, y tú ponías el título que ibas a poner en la pantalla, calada, y todo lo demás era negro, y como no quedaba perfecto, quedaban huequitos que tú tenías que cubrir con una pintura, ¿no? Le ponías una pintura para que no salgan los huequitos cuando ponías eso frente al título. Y entonces eh, estábamos en una campaña política de Grados Bertorini en el año 88 y estábamos corriendo. Los comerciales en política se filmaban en el día y salían en la tarde, en la noche. Entonces estaba chiquillo y me dan un codalito y me dicen, tienes que esperar. Y por el otro lado, en la productora me llamaban, tienes que venir, no vamos a llegar. Y tienes que esperar que se seque la pintura. Pucha, no digo. Y yo prendo uno de estos reflectores y le acerco el codalito al reflector, ¿no? Para que se seque más rápido. Sumamente creativo para variar. Y se derritió el Dios. codalito. Se hizo así Dios. en mis manos. ¡Wow! Me mataron, ¿no? Pero pues, entonces tuvimos que empezar todo el proceso de vuelta y demoramos más del asunto, pero el comercial salió. Bueno, eso es lo importante. Es Fantástico. no soy muy bueno para las anécdotas, pero me ha No, no, pasado pero está muy bien. Está muy de bien. todo en el mundo. Robbie, y para todos estos chicos que se ven, se sienten creativos, pero que no se deciden, ¿no? Dicen, no, mejor me voy por un oficio, una carrera tradicional y no se lanzan a la aventura creativa. Mm. Sí, pero ellos saben que son creativos. Ellos saben que lo tienen adentro y algo les molesta y les está inquietando, ¿no? A lo largo del tiempo, muchos papás me han traído a sus hijos a que primero los papás, que yo hable con los papás y después hablar con los hijos, ¿no? Y es que es un terreno complicado entrar a la creatividad porque hoy día, afortunadamente, hoy día un chico creativo tiene demasiadas opciones. Antes, como te contaba, tenías dos. Ahora tienes muchas opciones. Y eso puede ser apabullador. Entonces, lo que yo les digo a los chicos, lo que le he dicho a mi hija, ¿no? Que tenía el mismo problema, es, mira, escoge un camino, pero no te estreses, escoge un camino, una carrera. ¿Quién sabe dónde vas a terminar? No te preocupes por eso ahora, porque en el camino vas a empezar por diseño, vas a empezar por seguir por conceptualización, de ahí vas a estar en contacto con un estudio de musical, con una productora, y quién sabe dónde vas a terminar programando, vas a terminar produciendo programas como este, quién sabe lo que vas a terminar haciendo porque eres creativo. Entonces, lo único que tienes que elegir es el camino por donde tienes que entrar, nada más. Pero métete, no te frenes, solo escoge uno y empieza por ahí. Y no te estreses con el final. Eso es lo que le diría. Muy bien. A ver, te propongo respuestas A rápidas. ver, A ver, lo que se pueda. o elegir, como si tuvieras que elegir los Rolling o los Beatles. Ya. Beatles, total. Ok, muy bien. Aunque me encantan los Rollins, pero soy fan Beatles. Fantástico. Y a ver, en esa lógica, ¿creación o negociación? Creación.
Siempre. Siempre. Para mí Ok. sí. Sí. Conceptualización o innovación. Conceptualización para mí. Creo que innovación es súper importante, pero no soy muy bueno para eso. Interesante. ¿Por qué conceptualización? Creo que para quienes ven es importante. Yo creo que hay, tengo un artículo de eso, por ahí lo busquen, que se llama Buscamos. Chispa, Innovación, ¿cómo es? Chispa, Creatividad e Innovación. Hay diferencia entre lo que es ser chisposo, tener chispa, ser creativo y ser innovador. Cuando hay un montón de gente que tiene chispa y que te sale con unos chistes y unas que es increíble, ¿no? Unas ocurrencias que son increíbles, pero son libres, no tienen objetivo. La creatividad necesita que te pongan un objetivo. O sea, ahí es donde pruebas. Tú tienes que lograr esto con estos ingredientes, que son las letras del alfabeto, los colores y las formas básicas, y con eso tienes que lograr solucionar este problema. Ahí, para eso necesitas ser creativo. Ahora, para cambiar el mundo, para esa idea, ya llevarla no a un aviso, sino a un producto, un desarrollo, un software, ¿no? Tienes que ser realmente innovador. Y ya eso tiene otras habilidades, requiere otras habilidades. Tienes que ser un tremendo líder, eh, rodearte de un equipo de multidisciplinarios que te dé lo que necesites para llevar eso adelante, traer capital que necesitas para lograr eso. Entonces ya es como, se sale un poco de, no digo de lo que yo puedo hacer, sino de lo que me gusta hacer, que es conceptualizar. Correcto. De ahí, ojalá venga un Steve Jobs que agarre esa vaina y que lo haga, Ok. que lo haga, ¿no? Pero claro, yo no soy Steve Jobs. Ok. Genial. ¿Qué disfrutas más? ¿Publicidad? ¿Crear publicidad para productos o servicios? Creo que no, no, las dos iguales. En realidad lo que yo disfruto es un problema, un Ok. reto de comunicación. O sea, ¿qué tienes que lograr? Así sea un producto, si sea para hombres, para mujeres o para mascotas, da lo mismo. Me da lo mismo. Ok. Buenísimo. ¿Instagram o TikTok? Me quedé en Instagram, me quedé, ahí ya es la verdad que, y estoy un poco hasta hastiado de las redes, estoy en descanso Ok. de las redes, me he Ok. desconectado de las redes. Cura Fui de bastante redes. innovador en el momento en que tuve un montón de gente en Instagram, en LinkedIn, usé todo, y tengo TikTok también, pero no, pero ahora estoy en pausa, ya Muy me bien. cansé. Muy bien. ¿Inteligencia artificial o inteligencia natural o humana? Cada una tiene lo suyo, ¿no? Porque la inteligencia humana es básica, pero es tan escasa, ¿no? Sobre todo en el Congreso o en la política, ¿no? Es Interesante. como Sí. yo reemplazaría el Congreso y la política y los principales cargos por inteligencia artificial. Bueno, y hay algunos cargos, ¿no? Parece que hay algunos países que están ensayando Sí, se está ensayando eso. senadores y ministros artificiales. Y es que tenemos que llegar a eso, un Congreso de 200 personas ¿para hacer qué? Cuando ChatGPT lo puede hacer mejor, ¿no es cierto? Los jueces. O sea, ¿cuántos años de estudio necesitas para condenar a un tipo que lo robó un celular? Eso te lo puede decir ChatGPT en 2 patadas. Va para adentro 2 semanas, una semana, lo que sea, en función de sus antecedentes. Entonces hay cosas, la combinación de las dos, en realidad, Ok, pero la verdad que más abundante es la artificial que la humana, ¿no? En estos momentos. muy bien. Y ahora te pido, ensayemos, te digo una palabra y tú me das otra a A ver, cambio. Publicidad. publicidad. Comunicación, hacer hablar a las marcas, ¿no? ¿En una palabra? No, no, no necesariamente, una frase. Ok. Está bien. Ok, hacer hablar a las empresas, te Muy diría bien. yo. Ajá. Bueno, liderazgo. Una maravilla, eso también es una de las cosas importantes, ¿no? Liderazgo es yo te diría que es la clave y se aprende el liderazgo. El liderazgo se aprende, se desarrolla en el tiempo y Aprendizaje. se aprende.
se aprende. A mí tuve la suerte que me mandaron a un curso en la Universidad de Columbia de liderazgo, me mandó McCann una semana y te lo enseñan. Y salí bastante más líder. Genial. Creatividad, Disneylandia. O sea, para mí Disney. la creatividad es un campo de juego, un terreno de juegos. Es como eh, meterse ahí, hacer funcionar, borrar tu cerebro y salir con algo nuevo de algo que ya existía y con lo que ya existía, crear algo que no existía antes, es Disneylandia para mí, me parece espectacular. Genial. Trabajo, Me encanta. Eh, si trabajas en lo que te gusta, como dice ahí, vive de lo que amas, ¿no? Si trabajas en lo que te gusta, me encanta, no le tengo miedo. Es más, cuando trabajas en lo que te gusta, cuando vives de lo que amas, eh, cada brief que te llega es como, ¡yeah! O sea, porque voy a poder hacer esto que me gusta. Cuando no hay trabajo es cuando te preocupas, es como que aburrido, ¿no? fantástico. Y así, así nos dábamos cuenta en las agencias. Hay gente que era muy cascarrabia. ¡Ay, otro brief! ¡Ay, otra vez me piden esta cosa! Pero eso es una oportunidad. Esa es una oportunidad. ¿De qué te quejas? No, no era para ellos. No era para ellos. No estaban disfrutándolo, ¿no? Muy bien, Robbie. Entonces, a propósito de Vive lo que amas, que actualmente tienes tu consultora, después de Ajá. haber navegado durante todas las aventuras creativas y publicitarias que pueden existir, ¿cuál es esa clave para vivir de lo que ama? Decidirlo. Decidirlo. O sea, primero, cuando encuentras un amor, te aferras, ¿no? Y tienes que decidirlo. Pero tienes que encontrarlo y buscarlo y pensarlo. Fíjate, no es tan fácil tampoco, y todo se aprende. Yo me metí a estudiar marketing en ESAN, creo que te conté cuando estaba en McCann, ¿no es cierto? Ya, un profesor, que ahorita se me fue el nombre, pero nos hace en una de las clases, nos dice, bueno, escriban en un papel qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus aspiraciones de vida en los próximos. Y, y bueno, por ahí, y nos hace leer poco a poco, ¿no? Qué es lo que habíamos escrito, de qué es lo que queríamos para la vida. Y un pata dice, no, yo quiero lograr una casa con piscina, viajar y tener un Mercedes azul, ¿no? Y, Y le dicen, no, pues, le dice, eso no es lo que quieres lograr, eso es lo que quieres comprar, eso es lo que Claro. quieres, eso no, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer para tener un Mercedes? ¿Qué quieres hacer para tener una casa? ¿Qué quieres? ¿No? Y le manda una zarandeada así, que lo hace y todos nos quedamos así. Porque en mi papelito decía un Porsche. No, felizmente le preguntó a él. Y al final, yo llegué a la conclusión, pero no, por suerte no la tuve que exponer en la clase, ¿no? Pero eh, que quería vivir de mis ideas, quería vivir de lo que mi cabeza podía producir. O sea, y lo escribí. Y eso era. Y lo tengo por ahí. Ya no lo tengo, pero lo tengo siempre acá. Quería vivir del producto de mis ideas. Y, y cuando lo decidí, obviamente no se dio de la noche a la mañana, pero lo logré. Y lo logro y espero lograrlo por un buen tiempo porque a estas alturas no quiero ser obrero, ¿no? Quiero seguir viviendo de esto. Excelente, Robbie. Te agradezco tu visión, venir a compartir con No, nosotros encantado. y espero poder tener oportunidad de conversar nuevamente porque podríamos seguir mucho tiempo más. No, cuando quieras, cuando quieras. Fantástico. Encantado de estar contigo y de estar con la gente de la Toulouse, que siempre es una cantera de grandes creativos y diseñadores, ¿no? Bueno, sí, Eh, en tu ruta debes haber visto He trabajado con muchísimos de la Toulouse. muy Antes bien. estaban más divididos los diseñadores de la Toulouse y los creativos venían de otro lado, pero ahora la Toulouse ha avanzado en todo el espectro de la creatividad, ¿no? Y los felicito, me parece muy bueno. Muchas gracias, Robbie. Esto fue Vive de lo que amas de Toulouse-Lautrec. Síguenos en Spotify, YouTube y redes para más conversaciones con líderes creativos que están marcando la diferencia.